Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Ya sabéis que, bueno, estamos en Bolsa General desde hace casi 10 años. También soy profesor, director del curso de bolsa más completo en el norte de España, en la F Business School, en la prestigiosa Escuela de Negocios, donde en su día me formé sacándome el posgrado de Mercados Derivados por MEF, Bolsas y Mercados Españoles, y la licencia de operador de MEF. También soy profesor de bolsa en el máster en Banking and Finance de la F Business School, donde llevo la gestión de carteras de los alumnos y pues ya sabéis que colaboro con un montón de medios de comunicación como 5 Días, Invertia, Capital Business Radio, Gestiona Radio, Intereconomía, La Opinión Coruña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenidos a todos a este seminario, sobre todo para aquellos que, bueno, o no estéis de puente o aprovechando el puente, pues seguís mirando los mercados y os interesa seguir estando al día, ¿no? de lo que pasa en los principales activos financieros. Hoy día interesante, ya sabéis que ha habido pues esa noticia del no en el referéndum de Italia, por cierto, tal y como se esperaba, porque era favorito en este caso, a diferencia de con el Brexit y con Donald Trump, ha salido lo que se estimaba en las encuestas durante estas últimas semanas, ¿no? O sea que aquí cisne negro en absoluto. De hecho, ha ocurrido lo que era probable. Un cisne negro es cuando ocurre un acontecimiento que es totalmente inesperado, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que ha pasado hoy. Bueno, así que vamos a empezar, como siempre, el repaso. Primero, ultracorto plazo, índices, y empezamos con la bolsa norteamericana. Primero con el SP500, índice director de las bolsas mundiales, y primero, como siempre, vamos a ver los índices para ultracorto plazo, en gráfico horario. Bueno, y en gráfico horario, en el caso del SP, podemos ver cómo se encuentra en fase alcista, en tendencia alcista clarísima, sin ninguna señal de giro, con primer soporte de ultracorto en la media 200 sesiones, que está en fase ascendente, y con siguientes soportes en los 2083, 1991 y sobre todo soporte de largo plazo en los 1810 puntos zonales, que es un soporte importantísimo para largo plazo en el SP500, mínimos de este año, y que se respetó perfectamente y desde donde ha vuelto a subir, marcando nuevos máximos de la historia. El SP está en subida libre. En cuanto al Dow Jones, también siguiendo con el ultracorto plazo, gráfico horario, vemos que la tendencia es claramente alcista, sin ninguna señal de giro y con primer soporte en la media 200 sesiones, que está en fase ascendente. Media 200 sesiones subiendo y de momento sin ninguna señal de cambio de tendencia. Recuerdo que tenemos una gran estructura de segundo impulso alcista hacia niveles de 19.490 puntos, avisada ya hace semanas. Era un objetivo muy grande, ya va camino de cumplirlo. Vamos a ver si lo cumple del tirón, porque lleva una subida muy vertical, también le vendría bien algún descanso, pero bueno, ya está tan cerca del objetivo que parece que lo quiere cumplir sin ningún descanso, ¿no? Parece que quiere ir pues del tirón hacia el objetivo. Primer soporte, media 200 sesiones, que está en fase ascendente, 17.886 puntos, y la zona clave de largo plazo, insisto, la zona 15.370, 15.450. Y el Nasdaq 100, que había corregido mucho la semana pasada, avisaba, de hecho lo comenté con mis alumnos en clase, en clase de bolsa, que seguramente pues iba a haber un rebote en el Nasdaq, porque había mucha sobreventa. Aquí abajo, lo hemos comentado en el centro de traders, por supuesto, de que se había acumulado mucha sobreventa aquí abajo en el Nasdaq 100 y que más temprano que tarde íbamos a tener un rebote para consolidar niveles, consolidar indicadores y buscar quizá en la media 200 sesiones o al menos niveles FIBO de toda esta caída que había sido demasiado vertical. Bueno, ya tenemos ese rebote esperado a niveles FIBO. Vamos a ver si llega incluso a la media 200 sesiones, que yo creo que sería lo más probable, ¿no? Lo más normal, que rebotara más buscando al menos la media de 200. Pero ya se ha sacudido esa fuerte sobreventa, el RSI está en 52, ha llegado a 60, el RSI en la sesión de hoy se ha sacudido esa enorme sobreventa que tenía el tecnológico, el Nasdaq 100 en gráfico horario. Bueno, soporte clave en el Nasdaq, la zona 4.650 y resistencia clave en la zona 4.910. Como podéis ver, el Nasdaq 100 todavía sigue
en ese movimiento lateral, ese rango lateral de consolidación, con las zonas de soporte y resistencia claramente delimitadas. Vamos a ver por dónde acaba rompiendo. Si rompiera por arriba, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida, por ahí os pongo la flecha verde, y si rompiera por abajo, pues todo apuntaría a una corrección, un ajuste a toda la fortísima subida que ha tenido el Nasdaq tras el Brexit, ¿no? A una importante corrección. De momento, pues desde sobreventa intenta rebotar y sigue dentro de ese movimiento rango lateral, ese rectángulo. Bueno, visto los índices norteamericanos, vamos a pasar ahora a la bolsa europea. Gráfico horario para ultracorto plazo. Comienzo con el IBEX 35 y lo que podéis ver en el IBEX es que ha puesto en jaque esta mañana, ha jugado, lo llegó a perder durante unos minutos en la apertura, ha jugado con el soporte clave en la zona 8.540, 8.550, ¿no? Que es la zona que vengo comentando estas últimas semanas. La ha llegado a perder por unos minutos en la apertura, es verdad que es el único índice que ha tonteado con ese soporte, y desde zonas de soporte y con el pánico de apertura, que nuevamente desde pánico no se sigue cayendo, sino que se suele rebotar, aprovechando la noticia negativa, fijaos que han hecho lo mismo con el Brexit y prácticamente lo mismo con el Brexit, ¿no? En el Brexit algunos índices, no el DAX, pero sí algunos índices más débiles como Italia o España, cayeron un día más, pero el resto de índices ya al día del Brexit subieron, como el DAX, desde mínimos de la apertura, o el FTSE. El día de la elección de Trump, lo mismo, los índices ya recuperaron ese mismo día. Y hoy con el referéndum que se decía que podía hundir las bolsas, pues ha ocurrido lo mismo. Supongo que ya nadie le está cogiendo de improviso, ¿no? Es raro que haya tantos ejemplos tan seguidos, pero vamos, que esto se viene produciendo desde hace décadas. El mercado se mueve así. Cuando hay pánico y se abre con un hueco de apertura por alguna noticia que causó miedo, normalmente el mercado tiende a recuperar. Lo contrario a lo que ocurre cuando sale una noticia y un hueco alcista por una noticia positiva que se tiende a cerrar, ¿no? Así que bueno, lo que veis aquí es rebote desde zonas de soporte, importante no perder mínimos de hoy, si no confirmaría debilidad, y no ha podido con la primera resistencia que sigue siendo 8.756. Por eso teníamos aquí la flecha puesta, de superar 8.756, todo apuntaría a mayores subidas. ¿De acuerdo? Para ultracorto, esa sería la clave como zona de resistencia. Y para medio plazo, ya sabéis, la zona clave en el IBEX 9.360, máximos de abril, que son resistencia tanto en el K40 como en el Eurostoxx y como en el IBEX. El Nikkei ha sido el único de los índices que habían quedado rezagados que ha sido capaz de superar esos máximos de abril, activando un gran doble suelo que luego veremos. Bueno, visto el IBEX, pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. El Eurostoxx, al igual que el DAX, está en una especie de movimiento lateral consolidando, con soporte 2.922 y resistencia de 3.100 zonales, 3.105, ¿no? Veremos por dónde rompe ese rango lateral. De momento, pues, sin grandes novedades, ¿no? Siguen un aburrido rango lateral a la espera de ver por dónde rompe. Si rompe por arriba, todo haría esperar otro tramo de subida, y si rompe por abajo, todo haría esperar otro tramo de caída, ¿no? Con resistencia clave en el Eurostoxx, como os decía, en máximos de abril, que serían los 3.157 puntos. Zona clave, 3.157 en el Eurostoxx, que son los máximos de abril, ¿de acuerdo? Ese es un nivel muy, muy importante para que el Eurostoxx, en caso de que lo superara, nos activaría un gran doble suelo con objetivo hacia niveles por encima de 3.600. Luego también lo veremos con calma en gráficos más amplios de corto medio plazo, en gráfico diario. DAX, pues el rectángulo o canal lateral que llevo comentando desde hace ya mucho tiempo, hay que vigilarlo, ver por dónde rompe. Son más de 600 puntos de rango de canal. Si rompiera por arriba, nos avisaría de un objetivo de más de 600 puntos de subida, y si rompiera por abajo, nos avisaría de un objetivo de más de 600 puntos de caídas. Así que a la espera de ver por dónde acaba rompiendo el DAX, ¿no? Que sí que es verdad que rompió un pequeño canal pequeñito intermedio. Os dije en el centro de traders que si el DAX perdía los 8.550 puntos, exactamente 10.575 puntos, si perdía 10.575 era de esperar una caída por es la ruptura de este soporte y de este rango lateral. Ya lo cumplió, y ahora la clave está en este rectángulo, ¿no? En este rango lateral amplio en el que se viene moviendo el DAX en los últimos meses. Pasamos ahora al FTSE, al índice de Reino Unido.
En el caso del FTSE, lo que podéis ver es que no ha roto el soporte clave. El soporte clave es el mínimo anterior y esta directriz alcista que os marco en rojo. El soporte clave sigue siendo 6.654. De momento no lo ha roto. Y primera resistencia que ha vuelto a funcionar, la media 200 sesiones, que está en fase descendente y que es zona de resistencia. Zona de la media de 200 sesiones que, como veis, está bajando la media, ¿no? Bueno, el movimiento se va estrechando, con lo cual pronto va a explotar o bien con la ruptura de soporte o bien con la ruptura de resistencia. Hay que estar atentos a los próximos días porque el precio normalmente cogerá tendencia pronto, ¿no? Debería de explotar ya que el movimiento se está estrechando. Pronto debería haber una resolución en la que o bien rompa la resistencia de la media 200 o bien rompa el soporte que supone la directriz alcista roja, que hemos comentado que se podría considerar la directriz roja, la neckline, la línea cuello clavicular de un posible gran hombro, cabeza-hombro, figura bajista, ¿no? Por lo tanto, si perdiera esa neckline, activaría un gran objetivo bajista. De momento, como veis, no ha perdido ningún soporte y hay que vigilar a ver por dónde rompe. Si rompe la resistencia de la media 200, que está en fase descendente, o rompe el soporte de 6.654. Pasamos a Italia, el gran protagonista de hoy, con el referéndum, y como veis técnicamente no ha pasado gran cosa, ¿no? Ha abierto cayendo con claridad para luego recuperar fuerte y para luego volver a caer. Mucha volatilidad intradía, mucho rango, pero como veis técnicamente pues no ha pasado nada porque el título respetó el soporte clave, de momento el índice, perdón, los 15.922, os dije que esta era la zona de soporte clave, que si la perdía activaba un gran doble techo, pero que mientras no la perdiera pues no confirmaba debilidad. Ojo que si perdiera 15.922 estaríamos hablando de un doble techo en la bolsa italiana de 1.500 puntos de caída. 1.500 puntos de caída si pierde, solo si pierde los mínimos del 30 de septiembre, que fue un día muy importante para el sector bancario, donde avisamos que había entrado dinero en el sector bancario en Europa. Fue la sesión famosa donde el Deutsche Bank abrió cayendo un 8% y terminó subiendo más del 6%, y en la que los índices más bancarizados pues mostraron soportes en mínimos del día, impulsados por ese sector, ¿no? En el caso del MIB son los 15.922 y mientras no pierda ese nivel, pues la tendencia de momento es muy lateral en el corto plazo. La resistencia es bajista en el medio largo plazo del MIB, mientras no supere la resistencia clave, que son los 17.400, zona que hoy se acercó a ella, pero que no ha sido capaz de superar. Por encima de 17.400, lo comentaba hoy en Capital Business Radio, en mi intervención semanal, pues quedaría el camino despejado para un nuevo tramo de subida, como mínimo, probablemente a 18.000, como mínimo. ¿De acuerdo? Así que bueno, a vigilar también como posible soporte intermedio en la media 200, que está en fase ascendente. Seguimos, hemos visto índices en el ultracorto, tanto europeos como norteamericanos, y pasamos ahora a los índices para corto, medio y largo plazo. Empiezo con el IBEX y aquí, bueno, podemos ver lo que os comentaba, ¿no? Ha dado un pequeño paso de mejoría hace unos meses el IBEX con la ruptura de la directriz bajista roja, pero falta la clave, es que supere el máximo decreciente relevante anterior, que son 9.360 puntos. Esa es la clave para el IBEX, superar 9.360, y por encima de 9.360 pues todo apuntaría a que lo peor ha pasado en España, en la bolsa española, y a un nuevo tramo de subidas. Yo comento en las radios que probablemente, lo estoy comentando también en estos seminarios, probablemente el IBEX podría ir a buscar niveles de 11.000 puntos, ¿de acuerdo? Al superar, si superase 9.360. De momento no ha sido capaz de superarlo y anda ahí parado en la zona 8.600 con un soporte en la zona 8.540 puntos zonales, ¿no? Que hoy, como os decía antes, pues ha jugado con ese soporte y ha llegado a perderlo durante unos minutos en la apertura. Pasamos al Eurostoxx 50, que es quizá el que tiene la estructura más clara de todos en Europa, porque aquí decíamos que si supera máximos de abril, tendríamos un clarísimo doble suelo si supera 3.157, doble suelo en la zona 2.675. Eso activaría un gran doble suelo por encima de 3.600 puntos. Así que vale la pena también vigilar esta posible estructura. Como soporte intermedio están los 2.922, que ya no sería nada bonito que los perdiera. ¿De acuerdo? 2.922 primer soporte y luego la zona de un posible doble suelo que no está activado en los 2.675 puntos. Continuamos con el DAX, con la bolsa alemana.
El DAX está en tendencia alcista de corto, medio y largo plazo, pero es verdad que en el corto plazo pues, se encuentra consolidando niveles dentro de este movimiento lateral o rectángulo que os señalo en color amarillo y que tiene soporte, como decíamos antes, en la zona 10.175 y resistencia en la zona 10.810 puntos zonales. A ver por dónde acaba rompiendo. Si rompe por arriba, los 10.810 puntos zonales apuntarían mayores subidas, más de 600 puntos de rango y más de 600 puntos que nos avisaría de movimiento el precio en caso de ruptura de ese rectángulo. FTSE, o sea, Reino Unido, sin grandes novedades, está consolidando niveles después de una subida muy vertical tras el Brexit, sigue con una figura de hombro cabeza hombro invertido activada hacia 7.324, que se une a un objetivo que tiene pendiente de largo plazo por ruptura rectángulo hacia 7.400. El soporte clave está en los 5.788, los mínimos tras el Brexit del 22 de junio. Aunque tiene soporte intermedio, veremos si con eso es suficiente en la media de 200 sesiones. En cuanto a Italia, el MIB, el gran protagonista, como os decía, de hoy, todos los índices han recuperado desde la apertura, la bolsa italiana también. Eso sí, como podéis ver aquí en el gráfico, aún no ha sido capaz de superar la primera resistencia que sigue encontrando en la zona 17.400 puntos. 17.400, mientras no supere ese nivel, cierta precaución. Y soporte en los 15.922 puntos. Por encima de esos máximos de 17.400 zonales, pues podría ir a buscar mínimo 18.000, pero probablemente incluso más. Pero de momento no ha podido con esa zona 17.400 puntos. Seguimos, hemos visto la bolsa italiana, vamos a ver la portuguesa, que aunque no es un índice muy importante el PSI, hemos dicho que su comportamiento daba pistas para otras bolsas como la italiana, ¿no? O el Eurostoxx. Sigue bajista porque no ha sido capaz de superar el máximo anterior, que es la clave, hemos dicho que daba señal de compra por análisis técnico, el PSI portugués si superaba 4.840 puntos, nivel que de momento no ha superado. Tampoco ha podido con la media de 200 sesiones que sigue en fase descendente. Y lo único que ha hecho es un amago con la mejoría de la ruptura del canal bajista al alza, con lo cual habría activado objetivo alcista, pero a mí me sigue faltando, y lo comentó desde hace meses, que para mí daría señal de compra si supera el máximo anterior. O lo mínimo, que la media 200 se gira al alza, cosa que tampoco ha pasado, ¿no? Así que de momento a la espera de mejoría en el PSI portugués. Y pasamos ahora a la bolsa americana con el SP500. SP500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, en el caso del SP500, la tendencia es inmaculada, tendencia alcista clara, sin ninguna señal de cambio de tendencia. Lleva subiendo desde 2009, así lo veníamos repitiendo pues semana tras semana desde el 2009, cuando empezamos, ya dábamos seminarios en 2009 semanales y decíamos que lo más normal era que siguiera la tendencia alcista que había empezado pues desde hacía muy poco en la bolsa americana, y desde entonces cada semana ininterrumpidamente, estamos ya en 2016 y terminándolo, hemos dicho que la tendencia es alcista, simplemente porque eso es algo, un dato objetivo y contrastable, es decir, no es una opinión mía. Una tendencia se puede ver si es alcista o no es alcista, abriendo gráfico. Si hay mínimos y máximos crecientes, como sería este caso, vamos a señalar esa sucesión, pues si detectamos esa sucesión de mínimos y máximos y son crecientes, podemos llegar a la conclusión de que la tendencia es alcista. Y de momento, pues no se observa ninguna señal de giro. La tendencia sigue siendo alcista. Además, ha roto un rectángulo al alza que veníamos comentando, que veis ahí en amarillo. Decíamos que lo más probable era que lo rompiera por arriba, es lo que ha ocurrido. Y al romperlo por arriba tenemos un objetivo pendiente hacia 2.423 puntos. Así que tendencia alcista en el SP y lo más probable es la continuidad de las subidas. De momento sin ninguna señal de giro. Soporte clave, directriz alcista principal, que viene guiando el movimiento desde el año 2009, os lo pongo en azul, y pues mientras esté por encima de esa directriz y mientras no pierda el mínimo creciente anterior en 1810, pues lo más probable es que veamos más subidas. Seguimos con el tecnológico, vamos al Nasdaq 100, que tras la victoria de Trump es el que ha estado un poquito más débil, pero bueno, lo que está haciendo es consolidar después de haber cumplido la gran estructura de segundo impulso alcista que habíamos marcado por Fibonacci, ¿no? Siguiendo el método Fibo que explicamos paso a paso en el curso online de Bolsa General. Simplemente ha consolidado
las subidas, esta fortísima subida desde el Brexit. Y bueno, no le veo nada peligroso ni nada negativo a esto, ¿no? A que consolide niveles. Soporte intermedio, bueno, tiene un pequeño soporte de muy corto plazo en la media 200, soporte intermedio 4179 y soporte clave en el mínimo creciente anterior, en toda la tendencia alcista, y ese mínimo anterior de la tendencia primaria en el Nasdaq 100 que empezó en el año 2009 está aquí, en el nivel de 3.888 puntos. 3.888, ¿de acuerdo? Y en cuanto al Dow Jones, que también está en subida libre, máximos de toda la historia, nunca estuvo tan alto el Dow Jones, pues lo que podemos comentar, bueno, es que sigue con esa estructura que habíamos marcado de segundo impulso alcista, como os decía antes, objetivo activado y pendiente, en este caso hacia 19.750, tiene otro más pequeño hacia 17.490, veremos si cumple los dos. No son estructuras excesivamente fiables estas dos, pero son totalmente válidas. Y con primer soporte en la zona de la media, que está en fase ascendente, soporte intermedio 17.063 y soporte clave en el medio largo plazo en la zona 15.370, 15.450 puntos. Pasamos al Bovespa brasileiro, al principal índice de Brasil. Bueno, el Bovespa, pues tomándose ese respiro que dijimos que era muy necesario. Yo creo que le vendría bien un descanso a la zona de la media como mínimo, porque viene subiendo muy vertical desde que justo aquí abajo, en la base del canal, os propusiera compras para Bovespa, ¿no? Habíamos dicho, incluso lo publiqué en el periódico, que aquí estaba en zona de compra por análisis técnico, porque estaba en la base de un canal bajista de medio largo plazo, ¿no? Y que desde ahí pues era probable que pudiéramos ver más subidas. Eso es lo que ha pasado y el primer soporte es la media 200. Yo creo que le vendría bien una consolidación duradera de unos cuantos meses para intentar coger fuerzas, ¿no? Como mínimo para luego intentar seguir con la subida. Continuamos, os voy a enseñar también el japonés, el Nikkei. Y bueno, antes de seguir con Japón, aprovecho para daros las gracias por la presencia masiva que tuvimos en mi conferencia del pasado miércoles, por el cual no tuvimos ese seminario semanal y lo estamos dando hoy. El miércoles pasado en Madrid, en el evento Zona de Trading, de verdad que muchísimas gracias por vuestra confianza. 300 inversores acudieron a mi conferencia y bueno, pues fue un honor y un placer pues compartir esa hora de mercados, ¿no? Comentando mi visión, mi filosofía de los mercados y también las oportunidades que veo interesantes tanto en acciones como en índices para este año y sobre todo ya de cara al año que viene, ¿no? Así que muchas gracias y fue un placer pues poder poner cara a tantísimos inversores, ¿no? Poder charlar luego tranquilamente con alguno de vosotros, ¿no? Pero de verdad que fue una pasada, ¿no? Que un miércoles por la mañana pues haber reunido ahí a 300 personas en esa conferencia que impartí en Madrid. He preguntado hoy si el evento, porque sí que había cámaras, y entonces he preguntado si se ha grabado todas las conferencias y si se pueden ver en algún sitio, porque me lo habéis preguntado muchos de los seguidores de Bolsa General y me lo habéis preguntado pues también por redes sociales. Y bueno, lo he preguntado hoy a la organización del evento y en cuanto me contesten, pues en caso de que hubiera vídeo, lo subiríamos a Bolsa General o en caso de que fuera pues de pago, lo que fuera, porque yo no soy el que lo ha organizado, o sea que no sé lo que va a hacer la organización. No sé si lo ha grabado y si lo ha grabado no sé qué va a hacer con la grabación, pero en cuanto me entere lo comentaré, por ejemplo, en mi Facebook o en Twitter, ¿vale? Para que la gente que esté interesada pues sepa si hay opción de verlo grabado, ¿no? Porque no lo sé, la verdad, no lo sé. Bueno, visto Bovespa, pasamos ahora a Japón con el Nikkei. En el Nikkei, a diferencia del Eurostoxx, del IBEX y del K40, ya tenemos un gran doble suelo activado en la zona 14.865, activado al superar los 17.613 y cuyo objetivo serían los 20.300 puntos. 20.300 puntos. De momento sin ninguna señal de giro y sigue siendo un índice pues muy fuerte y en tendencia alcista. Primer soporte a vigilar en la media 200, pero sobre todo en este nivel que serían los 16.111 puntos y ya por último los 14.865. Mientras no pierda 16.111, aquí no hay ninguna señal de debilidad, simplemente pues dejó la semana pasada esta vela doji lápida
y tras este doji lápida lo normal es un descanso en la subida. ¿De acuerdo? Aprovecho antes de irnos a Forex, que aquí sí que tengo mucho que comentar, me voy al euro dólar, y aprovecho también para comentaros que si os gusta la bolsa, pues es página de visita obligada a diario, bolsageneral.es. Pronto vamos a hacer 10 años ayudando a inversores de todo el mundo. Parece que fue ayer, pero es verdad que ya vamos a cumplir 10 años. Somos de las webs más antiguas, ¿no?, de bolsa en España, y bueno, agradeceros la confianza, ¿no?, para haber hecho posible este proyecto independiente en Bolsa General. Ahí tenéis mucha información, vídeos, colaboraciones en medios, análisis del IBEX cada semana, etcétera, etcétera, ¿no? Eurodólar, bueno, subida tremenda del euro frente al dólar tras la apertura bajista de esta madrugada. Hemos comentado que había caído ya mucho el eurodólar, que en cualquier momento podía venir un rebote y que se confirmaba el rebote de romper esta zona de resistencia. Así que, como veis, esa zona de resistencia se ha superado, se ha confirmado por tanto el rebote, se ha activado incluso una especie de suelo y por lo tanto creo que veremos más subidas en el eurodólar, ¿no? Como mínimo creo que es probable que veamos al eurodólar en niveles de 1,0850. 1,0850 creo que como mínimo deberíamos de ver al eurodólar en esos niveles, ¿no? La vela en gráfico diario, quiero que veáis lo que ha pasado hoy, tiene buena pinta porque os vengo repitiendo desde hace semanas y semanas y meses que el soporte clave en el eurodólar era 1,05 dólares. ¿Es correcto esto? Mientras veo un poquito de agua, ¿es correcto que hemos avisado que el soporte era 1,05, que curiosamente es el mínimo de hoy? Vale, Ferran me dice, por ejemplo, lo has dicho muchas veces. Bueno, no solo Ferran, ¿no? Lo recuerda. Toda esa zona de soporte era clave porque era la parte baja de un gran rango lateral, que es el que vengo comentando, entre 1,05 y 1,16. Lo que ha hecho el euro dólar es apoyarse en esa parte baja del rango lateral, del rectángulo, y desde esa zona de los 1,05, pues como veis, está intentando subir, ¿no?, rebotar. La primera resistencia la tiene en la media 200 sesiones, que está en fase descendente. Mientras la media de 200 no siga bajando, pues será una zona de resistencia que hay que vigilar para el futuro, pero digamos que tiene margen a rebotar sin tener que llegar a la media, con lo cual creo que ahora lo más probable, viendo la vela de hoy que está dejando hoy, es que vayamos a ver más subidas en el euro frente al dólar, ¿eh? Pinta subidas el euro frente al dólar. Hoy por esta noche, ayer, leía a muchos novatos, a varios, y yo siempre digo que sirve la lectura como indicador contraria en ver lo que piensan los novatos y lo que nos avisa la prensa. Leía a muchos novatos decir que ahora sí el euro no solo se iba a ir a la paridad, sino que la iba a perder claramente. Me imagino que emocionados por la primera lectura de caídas con el referéndum italiano. Pero claro, si la bolsa fuera tan fácil y lo que piensa un novato aplicando una lógica absurda que lee en prensa sirviera para ganar dinero en bolsa, comprenderíais que todo el mundo sería multimillonario, ¿no? Si todo fuera tan sencillo, con una lógica tan aplastante de sale un mal dato, por lo tanto va a caer el euro, va a caer la bolsa, me pongo bajista y va a caer 10 días seguidos y me forro, si eso fuera tan fácil, pues todo el mundo sería multimillonario, ¿no? Ocurre normalmente lo contrario. Y al final es fácil cuando llevas años, porque te das cuenta que ocurre justo lo contrario, que cuando todo el mundo cree que va a ocurrir una cosa y apunta en una dirección, pasa la contraria. Entonces, si uno tiene experiencia, pues tendrá las probabilidades a su favor mientras la mayoría pierde dinero. O sea, es justo aplicar lo contrario a lo que va a aplicar el novato, que dice, bueno, hoy esto es muy malo para el euro, lo de Italia, entonces voy a vender euros. Y se pone bajista. No se da cuenta que el euro ya ha caído mucho estos meses atrás y que ahora está en soporte, ¿no? Y desde ahí lo que os dije, os lo comentaba la semana pasada, era que lo normal tuviéramos un rebote. Así que bueno, parece que el escenario de Bolsa General se va a cumplir en este caso también con el euro dólar, con el rebote, y yo creo que vamos a rebotar más de lo que ha rebotado. Mínimo hacia 1,0850 y quizá incluso un pelín más, ¿no? Pero mínimo hacia 1,0850 creo que es muy, muy probable que veamos al euro dólar. Continuamos Forex con libra dólar. Y en libra dólar, esto creo que también lo llegué a comentar en seminarios en abierto como este, no sé si me lo podéis confirmar,
pero estoy segurísimo, porque lo hemos comentado varios días seguidos, muchos días seguidos, lo hemos avisado en nuestro centro de traders, en riguroso directo. Hemos avisado a todos nuestros clientes que la libra frente al dólar había dado señal de compra por análisis técnico por un hombro cabeza-hombro invertido, cuyo objetivo eran los 1,2711 dólares. Bueno, pues no mucho que añadir. Objetivo ok, análisis cumplido. Enhorabuena a los que sois alumnos de Bolsa General del Centro de Traders, y creo que también lo hemos comentado en estos seminarios en abierto, así que bueno. Objetivo ok, análisis cumplido. Primer soporte ahora a vigilar en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente. Media de 200, que como veis está en fase ascendente, como zona de soporte a vigilar para el futuro. Seguimos. Pasamos ahora al petróleo Brent. Bueno, en el caso del petróleo no hay mucha novedad, está en fase ascendente, en tendencia alcista. La media de 200 sesiones sigue subiendo. Ha sido capaz de construir desde finales de noviembre sucesión de mínimos, o desde mediados de noviembre sucesión de mínimos y máximos crecientes, y eso sí, ahora no tendría un buen timing de compra, porque está algo lejos del soporte. El primer soporte a vigilar sería la media 200, que está en fase ascendente, y sin ninguna señal de giro. Así que el petróleo en tendencia alcista de ultra corto, pero con mal timing de compra ahora mismo, ¿no? Pero la tendencia alcista es clara. Hay que acostumbrarse a intentar comprar abajo cuando la tendencia es alcista, es decir, en el inicio de la tendencia alcista, cuando el gráfico ya nos avisa claramente que empieza una tendencia, y no esperar a que ya la tendencia lleve semanas en marcha o que coja verticalidad y se aleje el precio de soportes. Vale, igual que la tendencia es muy importante, también lo es el timing, el buscar un punto óptimo de entrada. Bueno, visto el petróleo Brent, continuamos. Vamos a ver el gráfico de la plata. Seguimos con materias primas. Bueno, en el caso de la plata, bueno, intenta un pequeño rebote, pero está en tendencia bajista y lo estará mientras no anule la sucesión de máximos y mínimos decrecientes que comenzó desde que activó este doble techo que os avisé en directo aquí en estos seminarios en su día. Se puede comprobar en YouTube, como os avisé de que venían malos tiempos para la plata. Os recomendé no estar comprados en la plata durante verano, de cara al futuro, porque creía que venía una corrección. Esa corrección, pues como veis, está en marcha, y ahora el problema es que tiene máximos decrecientes mientras no supere 18,97. De momento en fase correctiva. Y en cuanto al oro, pues un poquito parecido, ¿no? No nos avisó con tanta claridad como la plata, con una figura de doble techo, pero sí que tras un doji lápida, que también dejó la plata, avisamos en estos seminarios que podía venir una corrección en el oro. Os dije que como mínimo debería de corregir a la media de 200 sesiones. Y en este desplome, en la crónica de esta caída anunciada, bueno, anunciada desde Bolsa General, porque también os decía en los meses de verano por aquí que tuvierais cuidado, que ya todo el mundo recomendaba el oro cuando nosotros lo habíamos recomendado aquí abajo, cuando avisó el gráfico con dos figuras de doble y triple suelo, ¿no? Y que aquí arriba ya había que tener más cuidado, ¿no? Bueno, ahí que lo recomendaba todo el mundo. De hecho lo recomendaron otra vez aquí cuando ganó Trump, cuando estaba en 1.320 dólares, os lo volvieron a recomendar un montón de webs y de expertos, y a partir de ahí volvió a venir una corrección, una caída, ¿no? Entonces, tened mucho cuidado con, muchas veces cuando vayáis como la masa, los resultados van a ser malos, porque tenéis que tener en cuenta que la masa suele estar equivocada. La mayoría no tiene la razón. Si la masa pierde, si el 95% de inversores pierde, si hacéis lo mismo que la mayoría, vais a tener el mismo resultado que la mayoría, es decir, perder dinero. Con lo cual, tenéis que intentar tener un factor diferenciador, hacer algo distinto a lo que hace la mayoría, ¿vale? Por eso os sigo insistiendo en que intentéis tener un método de trading basado en análisis técnico, cualquiera de los métodos que explicamos en nuestro curso de bolsa online en Bolsa General, y que además de seguir un sistema, apliquéis una buena gestión del riesgo. Algo muy sencillito es la regla del 1,5%, es decir, que no arriesguéis en una operación más del 1,5% de vuestro capital. Así que bueno, en el caso del oro, resistencia en la media 200 y en el máximo anterior. La vela Trump fue una vela horrible. Vela Trump, que podríamos decir vela Trumpa, ¿no? Vela Trumpa, porque es una vela horrible que marca sombra superior muy, muy alargada, y tras esa vela pues nos avisa de que puede venir una importante caída, ¿no?
Eso es lo que comenté en su día y eso es lo que ha acabado ocurriendo. Y ahora esperar a que forme algún suelo. De momento en fase correctiva, además durante esta caída ha perdido algunos soportes importantes y mientras la media baje, pues cierta precaución, ¿no? Aunque tendría margen para rebotar sin que cambie la tendencia. Preguntáis por el dólar yen. Vamos a ver el gráfico del dólar yen. Vamos allá. Bueno, en general el yen cayendo, ¿no? Está rebotando, la mayoría de cruces están rebotando frente al yen. Nosotros propusimos una estrategia que de momento está con fortísimos beneficios en el informe mensual del Centro de Traders de Bolsa General en el dólar australiano yen. En ese caso por una estructura Fibonacci, ¿no? Que todavía no se ha cumplido, pero que ya está cerca. Así que en el caso del dólar australiano yen todavía creemos que va a subir un poco más para cumplir el objetivo y quizá el dólar yen pueda hacer algo parecido, ¿no? Consolidando niveles en una tendencia ascendente. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo está muy lejos de zonas de soporte. ¿Vale? Se ha alejado mucho porque ha tenido una subida muy vertical. Así que en todo caso, como mucho sería mantener. En esta zona yo no compraría, porque ahora mismo tiene una ecuación rentabilidad-riesgo mala, está lejos de soportes y no hay un buen timing. Así que sería mantener el que los tenga, incluso empezando ya a poner stops o ajustando stops, y el que quiera entrar aquí comprador debería de esperar una corrección importante. Ahora mismo no tiene un buen timing. Vale, Jorge me pregunta por, es verdad que no hemos visto este índice hoy, que lo solemos ver todas las semanas. Vamos a ver el Hang-Seng, la bolsa china. Bueno, sin grandes novedades, para mí está consolidando. Hemos dicho que la primera zona de soporte a vigilar era y es la media 200, incluso aunque la perdiera, pues podría bajar sin deteriorar excesivamente el gráfico. Yo vigilaría como primer soporte el 61.8 de lo que lleva de subida, la zona 21.450 como zona clave, aunque ya tiene cierto soporte aquí en el mínimo anterior del mes de noviembre, ¿no? En principio lo que está haciendo el Hang-Seng, después de las subidas que avisábamos por divergencia alcista a principios de año, cuando todo el mundo hablaba pestes de China, o las que avisábamos luego cuando activó un gran segundo alcista al superar 21.654, siguiendo el método FIBO que explicamos paso a paso en el curso Bolsa General, es decir, que al superar 21.654 avisamos que venían fuertes subidas para el Hang-Seng, objetivo en torno a 23.000, que ya cumplió. Y a partir de aquí, claro, me pasa igual que ahora os decía en el dólar yen. Aquí decíamos, ahora en cualquier momento puede venir un descanso porque ya ha subido mucho. Y lo normal es que consolide. Como mínimo a la media 200 decíamos que le venía bien y eso ya lo ha hecho. Entonces ahora quizá pues consolide un poco lateral y luego si superara los 23.012 es probable que intentará retomar las subidas después de este descanso. Pero a lo mejor todavía necesita descansar un poquito más, ¿no? Está ahí un poco aburrido consolidando niveles después de una fuerte subida. Y la última parte del seminario, pues como siempre, la vamos a dedicar a ver acciones, si os parece, algunas de las acciones que seguís, algunas de las acciones por las que preguntáis. Y hoy, como vamos bien de tiempo, también quiero comentaros o destacar algunos de los consejos de los mejores traders de la historia que recogemos en el pequeño libro de los grandes inversores, ¿no? Nuestro libro con Editorial Planeta. Por cierto, también agradeceros que gracias a vuestra confianza hemos estado en el primer semestre, vamos a ver si en el año también lo conseguimos, pero en el primer semestre como uno de los libros, top 10 de los libros más vendidos de la sección de empresa, ¿vale? De toda la temática de empresa, de economía y empresa, de Alienta Editorial, hemos estado en el top 10, de hecho en el puesto quinto, así que de verdad muchísimas gracias, ¿no? Les voy a comentar un par de consejos antes de irnos a acciones. Veremos Red Eléctrica, por ejemplo. Decía Bernard Baruch, uno de los traders que se han hecho multimillonarios usando análisis técnico. Pero esto también es interesante, ¿no? Cuando hay todavía muchas personas desde la ignorancia, y la ignorancia pues yo es algo que no respeto demasiado porque no hay excusa para ser ignorante, ¿no? Tenemos hoy por hoy, además, afortunadamente, en la sociedad de la información tenemos muchos libros a nuestra disposición, bibliotecas, Google para consultar cosas, muchas webs, podemos asistir a conferencias gratuitas. Es decir, el que es ignorante lo es porque quiere, ¿no? Entonces, no le tengo demasiado aprecio a los que sean ignorantes porque quieren, ¿no? Pero desde la ignorancia, mucha gente dice, no, el análisis técnico no me gusta porque no funciona. El análisis fundamental sí funciona porque mucha gente se ha hecho rica con el fundamental. Con el técnico no hay nadie. Un día me dijo un inversor en Twitter que el análisis técnico no funcionaba porque además nadie
Decía, dime un solo inversor que se haya hecho rico usando análisis técnico. Bueno, me pidió uno, yo le dije 9. Se notaba que no había leído el pequeño libro de los grandes inversores, ¿no? Porque Bernard Baruch es uno de esos traders de leyenda que se han hecho multimillonarios especulando usando análisis técnico, ¿no? Y decía Bernard Baruch, muéstrame los gráficos y te diré las noticias. Y otra frase muy importante, un consejo que da Bernard Baruch y que yo os recomiendo que apliquéis, y esto tiene mucho que ver con el ego. El ego es uno de nuestros enemigos más importantes para poder ganar dinero en bolsa. Y decía Bernard Baruch, no espere tener razón todo el tiempo. Si ha cometido un error, limite sus pérdidas lo más rápidamente posible. ¿Cuánto cuesta esto, verdad? ¿Cuánto cuesta ser capaces de asumir una pérdida? Aunque sea pequeña, pero nos cuesta asumir el error, ¿no? Y es importantísimo que aprendamos a perder, porque si no es imposible ganar. La clave aquí está en que cuando perdamos, asumamos la pérdida lo antes posible, intentar perder lo mínimo posible cuando perdamos y ganar lo máximo posible cuando ganemos. La mayoría de inversores hace lo contrario. Ya sabéis la máxima de corta pérdidas y dejar correr beneficios. Desgraciadamente, la mayoría de inversores opta por lo contrario. Deja correr las pérdidas y corta el beneficio. Y esto se debe al ego que nos hace que no nos gusta perder, no queramos asumir un error. Y al ego que en cuanto tengamos una posible recompensa, por muy pequeña que sea, le queremos dar la recompensa a nuestro ego. Claro, cuando tú entras en un valor y vas ganando un 2%, entre el miedo que tienes a perder lo ganado y la necesidad del ego de obtener su recompensa de corto plazo y obtener un beneficio rápido, pues eso produce que muchos inversores operen demasiado y operen muy mal, ¿no? Y corten ganancias y dejen correr las pérdidas. Así que haced caso a los que saben de bolsa, a todos los grandes traders que salen en esa recopilación de nuestro libro, y seguro que vuestras posibilidades de ganar se multiplican exponencialmente. Bueno, vamos a ver Red Eléctrica para terminar el seminario con acciones. Red Eléctrica, igual que Grifols y alguno más, o que Snam, que Terna, son valores que han estropeado su gráfico poquito a poco, ¿no? Y el gráfico de Red Eléctrica se ha estropeado mucho. Es un valor en el que, en mi opinión, ya no hay que estar. Y alguno dirá, David, ostras, pero si llevabas 7 años recomendando a Red Eléctrica, sí, es verdad, me declaro culpable de haber recomendado Red Eléctrica desde el año 2009. Es decir, de haber recomendado Red Eléctrica desde que estaba a 5,70 euros. Y he dejado de recomendarla desde que ha perdido este soporte de los 17. Para mí ya no es un valor alcista y por lo tanto ya no es un valor que deberíamos de tener en cartera hasta que no se reestructure al alza. A lo mejor se vuelva a reestructurar al alza. Pero en esa tendencia alcista que detectamos en 2009 y que nos hizo además incluirlo como uno de los 5 valores con mejor aspecto técnico de medio largo plazo, en aquel quinteto mágico que hicimos en 2009 para demostrar que usando análisis técnico se podía ganar mucho dinero eligiendo bien los valores, y de aquel quinteto famoso pues los 5 valores subieron una barbaridad mientras el IBEX no subía. Ha sido impresionante el resultado, creo que el experimento ha concluido con un éxito tremendo. No me esperaba incluso ese resultado cuando hicimos esa prueba para comprobar que el análisis técnico es una herramienta muy eficaz en la inversión de largo plazo, porque hay inversores que dicen, no, yo soy a largo plazo, entonces no uso gráficos, no, es la mayor barbaridad que se puede decir, pero que la dicen muchos traders, ¿no? El análisis técnico funciona para seguir tendencias, y las más potentes y las que más dinero dan son las de largo plazo, obviamente, con lo cual, ¿cómo que no se puede usar análisis técnico a largo plazo, ¿no? Problema de Red Eléctrica, que ha roto soportes, la media 200 ahora baja y en el futuro va a ser zona de resistencia, así que rebotes aparte, que podrían llegar porque ha ido en una caída muy vertical, se ha ido a niveles de sobreventa. Rebotes aparte, pues a mí es un valor que a día de hoy ya no me gusta. Hay muchos valores con mejor aspecto técnico. Carlos me pregunta por Sabadell. Bueno, Carlos, estás de suerte porque el gráfico de Sabadell da muchas pistas. Es muy fácil. Es un análisis sencillo, casi de niño pequeño el que te voy a hacer. Es un valor bajista en el largo plazo, muy bajista. Valor débil, no tanto como Popular o como Liberbank, pero muy débil, pero que en el corto plazo está en una especie de rango lateral. Y aquí te deja claro el gráfico cuando mejora el gráfico. La media 200 es resistencia, mientras la media baja precaución, y mejoraría mucho el valor Sabadell si supera 1,334. Por encima de 1,334, pues mejoraría el aspecto técnico de Banco Sabadell, y a partir de ahí pues podríamos quizá esperar cierto rebote o cierta subida.
¿de acuerdo? Pero de momento, pues no es uno de los valores fuertes. Continuamos. Vamos a ver también Popular, porque Banco Popular, que os lo citaba antes, es un valor muy bajista en la bolsa española, pero está enfrentándose a su primer obstáculo. Yo creo que lo va a superar, al menos era lo que le comentaba a mis alumnos la semana pasada en la F Business School, que es un valor muy bajista. Llevo años poniéndolo de ejemplo como valor débil y bajista. De hecho, había personas que me preguntaban continuamente por Popular y yo siempre les comentaba que era un valor muy bajista. Alguno ya no está en estos seminarios. Me imagino que no, finalmente no me habría hecho caso y habría operado con Popular y comprado a pesar de mis advertencias continuas. Un valor que ha caído muchísimo y este título mejoraría si primero rompe la directriz bajista que veis en color rosa, directriz bajista acelerada, y luego si la media 200 sesiones que veis en color morado se gira a la baja. Hay un pequeño atisbo de esperanza, ya sabéis que a mí no me gusta operar ni por esperanza, ni intuiciones, ni nada, pero hay un pequeño atisbo a los que buscan rebotes en Popular desde hace años y se arruinan, y es que quizá ahora este rebote puede tener un poco más de posibilidades, porque entró bastante dinero la semana pasada, y bueno, pues yo creo que después de tanto tiempo tan débil, tiene alguna opción de romper la directriz bajista que veis señalada en color rosa, ¿no? Pero mientras la media 200 sesiones baje, la tendencia de fondo es bajista. Si rompe la directriz rosa, quizá pudiera ir a buscar la siguiente zona de resistencia, la zona de la media. Vale, pero sigo recomendando que en vez de que busquéis rebotes, es mucho más rentable que busquéis tendencias. Vale, creo que es mucho más rentable intentar ir a buscar tendencias que no intentar ir a buscar rebotes. A ver, Daniel me comenta de Sabadell, me pregunta si tiene un doble suelo de corto plazo. A ver, el valor ya mejoró al superar los 1.31.5, pero no ha confirmado mejoría porque ha chocado con la media 200. De hecho, odio presumir, porque también cuando pierdo no presumo, ¿no? No me gusta hablar solo de las ganancias, así que para equilibrarlo luego os comento una estrategia que no salió mal, porque intento escapar de ese típico experto que solo os habla de beneficios y de ganancias y que os ocultan las pérdidas y que os estafan, ¿no? Para intentaros vender pues algún libro, algún curso o algún sistema basura. Entonces, te cuento con Sabadell, yo siempre digo lo mismo, pero lo repito para que no me conozca. Yo la mayoría de mi capital lo dedico a buscar grandes tendencias y una pequeña parte de mi capital lo dedico pues a operar figuras, velas, sobreventas, una operativa más de corto plazo o incluso ultra corto, que también lo hago con los índices, ¿no? O con Forex. Pero a eso le dedico solo una pequeña parte de mi capital. La gran parte de mi capital la utilizo en buscar valores ganadores y coger grandes tendencias. Entonces, sobre Sabadell, tengo que confesar que vendí justo aquí, prácticamente en el máximo del día 11 de noviembre. El 11 de noviembre vendí la posición que tenía en Sabadell, una posición más pequeña de las que hago normalmente, por lo que acabo de explicar, y la cerré justo ahí, ganando dinero. ¿Por qué ¿Dónde había entrado? Pues había entrado aquí, tras la vela preciosa que había dejado el 30 de septiembre. Esa fue la operativa que yo he hecho en Santander. Compré aquí y vendí aquí. Esa es una realidad, ¿no? Oye, David, qué casualidad. Bueno, pues es de esas veces que sale bien, porque otras veces sale mal. Por ejemplo, este año la estrategia que he hecho en grifos me ha salido mal, ¿no? O me voy a ir a otro valor para que se entienda, ¿no? Un poco nuestra filosofía. Me voy a ir al gráfico de Eterna para que entendáis pues una estrategia que este año ha salido mal y que yo creo que está bien planteada. Estábamos en Terna comprados, pues buscando subidas, porque claro, vaya subida, ¿no? La de este título. Es verdad que corrige justo tras cumplir una gigantesca estructura de 3 impulsos alcistas. Y hay que tener un poco más de precaución, pero muchas veces se dilata. Después de cumplir un tercero todavía hay más subidas, ¿no? Entonces, fijaos aquí en el gráfico de Terna, pues las subidas eran impresionantes. Era uno de los valores más fuertes de la bolsa europea, en este caso de Italia. Y por lo tanto buscábamos compras en soportes, ¿no? Y aquí acabamos perdiendo dinero y asumiendo pérdidas cuando perdió este soporte de los 4,50. A partir de ahí, pues en mi opinión, no tiene ningún sentido permanecer en este valor, porque claro, rompe todos los soportes habidos y por haber. Este era el mínimo relevante, el soporte,
y fijaros que una vez roto, esa zona de soporte pasa a ser resistencia. Entonces aquí vemos una estrategia que habría salido mal, ¿no? Pero sobre Sabadell, ya que me preguntáis, pues yo lo que hice fue eso, era una estrategia de timing, entrando en sobreventa tras una vela que avisa de rebote, en mi opinión con un timing muy bueno, y vendí cuando el timing ya me parecía muy malo y pensaba que desde la media de 200 podía tener una caída, a pesar de que es verdad que había mejorado un poco con la ruptura de los máximos previos y una especie ahí de doble suelo que todavía tendría pendiente, ¿no? Aunque no es al TIC, se podría considerar como válido. Bueno, y termino con Societe General, pregunta de Óscar, que acaba de llegar esa pregunta. Bueno, supongo que ya sabes que me gusta, ¿no? Si para el que no me siga, lo comento. Los lunes a las 5:30 estoy siempre en Capital Business Radio con Laura Blanco. De hecho, hoy participé también. Los martes a las 11:20, cada 2 martes, estoy en Intereconomía. Mañana estaré en Intereconomía en directo a las 11:20 de la mañana. Y estoy todos los jueves también en Intereconomía a las 5:35 en una sección que se llama El Buscador. Y en esa sección, bueno, y además estoy todos los martes en mi consultorio de bolsa desde el año 2009. El tiempo pasa, voy a hacer 8 años ya saliendo en Gestión a Radio todos los martes, ¿no? La verdad que el tiempo vuela, ¿no? Cuando te quieres dar cuenta, han pasado 10 años. Y en lo que os decía de Intereconomía es que todos los jueves tengo una sección que se llama El Buscador, donde destaco un valor que tenga buen aspecto técnico, ¿no? Entonces no sé si, Óscar, me preguntas porque el valor que destaqué el jueves pasado como valor con buen aspecto técnico en mi sección de Intereconomía fue Societe General. Meses atrás había recomendado por buen aspecto técnico BNP Paribas, que ha ido como un tiro, ¿no? Y ahora he recomendado Societe General por el mismo motivo, porque los dos han activado un enorme doble suelo, solo que Societe General va con más retraso, porque BNP ya anda por aquí, cerca del objetivo de doble suelo. En el caso de Societe General todavía queda mucho hasta el objetivo, tiene mucho margen y potencial, creo que lo acabará cumpliendo. Doble suelo hacia niveles de 49,95 euros. Y solo se anularía ese objetivo si pierde 25 euros. ¿De acuerdo? Así que valor muy alcista, valor muy fuerte, valor que se puede tener en cartera. Ha entrado dinero en muchos bancos, en BNP Paribas, Bankinter, Societe General. Ha mejorado el aspecto técnico, o sea que ya hay algunos bancos que son alcistas claramente. Este es uno y el gráfico es clarísimo. Y por eso los he recomendado en su día en Intereconomía y en estos seminarios y sobre todo al tiempo real en el centro de traders, ¿no? La intervención en Intereconomía es a las 11:20, no 11:30, que me comenta Gloria, 11:20 cada 2 martes desde hace ya bastante tiempo en Intereconomía. Bueno, hasta aquí el seminario el seminario especial de este lunes. El miércoles, insisto, repetimos. Ya sabéis que el miércoles es el día de los seminarios, pero como el miércoles pasado no pude, por esa conferencia que di en Madrid, que impartí en el Círculo de Bellas Artes ante 300 inversores que abarrotaron el aula, pues pasamos el seminario del miércoles pasado a este lunes, pero este miércoles de nuevo, pues seminario como todos los miércoles, retomamos el horario habitual, miércoles 7:30 con GKCX, ahí os espero de nuevo. Agradeceros la presencia masiva en estos seminarios, ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, la web de los traders, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán, en el grupo Bolsa General de LinkedIn y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.